Bueno, Sean todos ustedes bienvenidos a estas séptimas jornadas de semilleros de formación, jornadas de formación para semilleros de investigación. Siempre se me confunden las palabras. Hoy ya estamos en el 8º día de estas jornadas de formación y nos acompañan desde Elsevier, nos acompaña Carlos Esteves con la temática búsqueda y criterios para selección de revistas para publicar. Carlos, no me voy a tomar más tiempo, te voy a entregar el control de la pantalla del micrófono y pues agradecemos toda esa información, todo ese conocimiento y toda esa experticia que tienes para compartirnos el día de hoy. Muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Richard. Pues sí, estamos hoy de nuevo en estas jornadas que son muy importantes para todos. Yo creo que todo este conocimiento es importante en estos días para los retos que afrontan las universidades, las instituciones académicas. Y pues bueno, cualquier cosita que se haga creo que es ventajosa. Richard, ¿cómo hacemos para las preguntas? Si su merced ve una que vaya apareciendo en el chat, me la cuenta. Sí, sí, señor. Sí, cualquier cosita que nos vayan dejando en el chat, entonces yo te voy indicando. Entonces, no somos muchos, pero somos machos, como se decía en el anterior heteropatriarcado. Entonces, por favor, somos pocas personas, somos 14 ahora. Aprovechen que tienen este espacio que les brinda la universidad, la biblioteca, y traten de generar la mayor cantidad de dudas que tengan al respecto de lo que vamos a hablar. Son espacios que creo que son invaluables de poder tener la interacción, después ver el video, ya no tiene uno cómo resolver dudas, sino solamente adquirir la información. Entonces, para las personas que están hoy viendo esta grabación en vivo, sincrónicamente, pues por favor los invito a que traten de ser lo más críticos y generar la mayor cantidad de preguntas posibles. Porque hoy el tema que vamos a tratar es el análisis de revistas. Cómo analizar una revista para saber en dónde publicar. Tiene que ver también un poco con lo que vimos en la charla de ayer de revistas predadoras, en donde tocamos el tema, pero esto es importantísimo porque los procesos de evaluación son costosos en tiempo, esfuerzo, emocionalmente, y averiguar dónde publicar pues es una cosa bien importante. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener en cuenta para saber dónde publicar? Primero, entender la calidad de la revista en donde voy a publicar, cuál es la audiencia a la que me quiero dirigir y cuál es el impacto que yo quiero obtener a partir de esa publicación. Entonces, cuando yo hablo de la mejor revista en la que puedo publicar, ese mejor es relativo. Depende de muchísimos criterios que tienen que ver con varias cosas. Por ejemplo, qué tiempo tengo para hacer todo el proceso de publicación. ¿Cuál es la exigencia? Por ejemplo, si yo tuve financiamiento de recursos para hacer esa investigación, ¿cuál es la exigencia de mi ente financiador? Si estoy publicando para mi carrera académica, ¿qué es lo mejor? Si necesito publicar para poder terminar un programa de posgrado, ¿qué es lo mejor? Entonces, ¿cuáles son esos criterios con los que debo elegir? No son universales y cambian de acuerdo al momento y a la coyuntura en la que yo me encuentre. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre la calidad. La calidad de una revista está evidenciada en la implementación de buenas prácticas editoriales, básicamente. Entonces, lo que tenemos que buscar es que estas revistas en las que yo voy a publicar tengan, cumplan con unas buenas prácticas editoriales reconocidas internacionalmente, que tienen que ver, por ejemplo, con que haya unos comités editoriales plurales, que le den una visión diversa a esa publicación, a esa revista, que no sea una revista que solamente está tratando temas muy locales o sencillamente institucionales, sino pues que den una visión diversa. Eso es importante para mí porque permite que personas de otros lados, de otras, digamos, otras ramas de la sociedad a nivel mundial, de otras localidades, de otros intereses, puedan localizarme y eso es importante en la investigación. Que esté efectivamente revisada por pares expertos. Esto es muy importante. Así es como funciona la ciencia. Yo lo que necesito es que personas que saben del tema revisen mi documento y me digan si ese documento de verdad está acorde
a lo que se sabe en el mundo del día de hoy sobre ese tema de investigación. Yo lo que necesito es que esa investigación que estoy generando sea significativa y que no salga un documento que después todo el mundo diga, pero ¿esto qué es? Eso ya se había hecho, eso no tiene ningún tipo de novedad, porque eso va en prejuicio de mi buen nombre incluso, además el de la institución. La periodicidad. Es muy importante darse cuenta que esa revista eh, tiene una periodicidad constante que cumple con esos periodos de publicaciones, porque en caso contrario, lo que nos demuestra es que la gestión editorial de esa revista es inconstante y estoy poniendo en riesgo mi publicación. Cuando yo hago una publicación, yo necesito que esa publicación quede para la eternidad, que quede como una fuente bibliográfica para el resto del mundo por toda la eternidad. Y esa es la labor de las revistas. Entonces, la falta de periodicidad puede indicar fallas en la gestión que pondrían en riesgo la permanencia de un documento que yo publique. Y la forma de distribución, cómo se evidencia que esos procesos editoriales profesionales están en, eh, digamos, en el contexto de las publicaciones científicas. Entonces, que los PDFs salgan bien, que no tengan errores, que, bueno, todas estas cosas. ¿Y cuál es el rol de índices como Scopus? Que se verifican que estos aspectos de las editoriales efectivamente se cumplan. Entonces, los índices, como Scopus o como Web of Science o como otros índices que hay, como Cielo, por ejemplo, lo que hacen es verificar algunos criterios, entre estos, casi todos tienen algo que tienen que ver con estos que acabo de mencionar, y los verifican para las revistas. Entonces, cuando usted busca un título de una revista en estos índices, pues lo que usted está haciendo es eh, consultar una fuente de información que ya ha verificado que todos estos criterios se cumplan para la revista y no le toque hacerlo a usted manualmente porque le tomaría mucho tiempo para evaluar muchos casos. Entonces, ¿dónde publicar? Bueno, es importante entender cuál es la audiencia a la que voy a publicar, a la que quiero llegar con mi documento, y entonces es interesante entender, ¿no?, cuál es el alcance, cuál es la distribución y cuál es el acceso eh, para estas publicaciones. Entonces, el alcance tiene que ver, ¿esa revista tiene un alcance institucional o mi publicación quiere tener un alcance institucional, nacional, regional y global? Y correspondientemente a eso, pues miro cuál es el alcance de esa revista. ¿Cómo es la forma de distribución? Si es en papel, si es una revista análoga o si es una distribución digital, web, o si es mixta. ¿Y cuál es la forma de acceso? ¿Concedo acceso solo al editor o a todo el mundo? ¿Y cómo son los derechos que yo estoy cediendo? ¿Cuáles son los derechos que yo cedo? Los derechos de reproducción, de adaptación y transformación, de publicación, de distribución, de comunicación y ejecución pública. ¿Cómo conozco yo esos derechos? Bueno, eh, casi todas las revistas tienen un tipo de licencia, Creative Commons, que maneja algunas de estas libertades y usted tiene que ser consciente de qué derechos está cediendo y si eso está de acuerdo a lo que usted quiere. Ahora, con respecto al impacto, hablemos que el impacto tiene que ver con la difusión del conocimiento. Hay dos tipos, digamos, de evidencia de esto. Una es la que tiene que ver con las citas y la otra es lo que llamamos el alternativo. Y la que tiene que ver con las citas es que tanto se ha usado para construir un nuevo conocimiento o conocimiento similar por medio de esas citaciones. Entonces, cuando a mí me citan, lo que estoy haciendo es colaborar con el conocimiento nuevo que se está generando. Cuando yo cito a un autor, es porque estoy basándome en el conocimiento que esa persona publicó para yo construir nuevo conocimiento. Usualmente las medidas de impacto o lo que se llaman medidas de impacto, que no es necesariamente el impacto de la publicación, se da por unas métricas que son la cantidad de citas para un periodo X de tiempo sobre la cantidad de documentos publicados por esa revista en ese periodo X de tiempo. Entonces, por ejemplo, el factor de impacto, hay una métrica que se llama factor de impacto, cuenta 2 años de citaciones. Shimago,
índice de Chimago hace su valoración con 3 años de publicaciones y pondera por área del conocimiento las revistas. El SNP lo pondera también por 3 años y también normaliza por área del conocimiento, y el SiteScore que genera Scopus lo pondera por 4 años. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando ustedes revisan esos valores de medidas de impacto, entre comillas, que en realidad es la cantidad de citas, que tanto se ha difundido el conocimiento, la cantidad de citas por números de documentos de una revista, porque esto es solo para revistas. Si usted quiere comparar revistas de diferentes áreas del conocimiento, lo puede hacer tranquilamente con el valor de Chimago y con el valor de SNP. Si usted va a utilizar el factor de impacto o el SiteScore, tiene que comparar revistas solamente de la misma área del conocimiento. Y por supuesto hay áreas del conocimiento en donde las citas se demoran mucho más tiempo en colectarse. Ciencias sociales, artes, humanidades, matemáticas, por ejemplo, se demoran casi 4 años en lograr la madurez de las citas. Entonces, si usted las va a comparar con el factor de impacto, seguramente no va a ser tan fácil encontrar o discernir ese valor de la revista con respecto a su difusión medida por la cantidad de citas sobre el número de documentos. Y están otras métricas que han aparecido recientemente, que son las que se llaman métricas alternativas, que nos permiten colectar también citas, pero en otro tipo de documentos, no en documentos indexados por pares, sino por ejemplo en patentes, en modelos de utilidad, en software, en políticas públicas, en protocolos médicos, que cuando se cita un artículo mío en alguno de estos documentos, que no son documentos científicos específicamente, algunos son protocolos clínicos, pero no necesariamente son científicos todos, pues ustedes se van a poder dar cuenta que su artículo, el conocimiento que usted puso en el artículo, está trascendiendo y está llegando a otras dimensiones distintas que la meramente académica, sino a cosas más relacionadas con el uso. Entonces, estas métricas alternativas también nos permiten, estas citaciones en otros tipos de productos, me permiten entender un poco más cómo se está difundiendo el conocimiento. Y hay otras métricas que tienen que ver con el uso, qué tanto se está utilizando. Entonces hay unas de apropiación del conocimiento, como las menciones y la aprobación en redes sociales, por ejemplo, en Facebook, qué tanto se está mencionando mi artículo en Facebook, en grupos específicos, por ejemplo, o del uso del conocimiento, como por ejemplo, cómo se está utilizando ese conocimiento que yo generé en mi artículo para generar conocimiento enciclopédico, por ejemplo, en Wikipedia o en blogs científicos, o cómo se está llevando a gestores de referencias. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Una cosa que usted tiene que revisar siempre es la información del editor. ¿Cuáles son las áreas de la revista? ¿Qué declara la revista? ¿Cuál es el análisis de contenidos? ¿Cuál es el modelo de negocio? Es decir, cómo se financia esa revista, cuáles son los tiempos de revisión y publicación, cuál es la dinámica de las publicaciones de la revista, cuál es la dinámica de las visualizaciones de la revista y la de citaciones, porque usted primero publica, luego lo ven en las plataformas, por ejemplo, en los motores de búsqueda o en los índices, como Scopus, usted puede ver la cantidad de visualizaciones que tiene un artículo y esas visualizaciones cuántas se van a convertir en citas. Y entender métricas como por ejemplo los cuantiles. Fíjense que la N está en rojo porque estoy hablando de cuantiles, no de cuartiles con R necesariamente, porque yo puedo mirar métricas de cuartiles o de percentiles o de deciles incluso, pero las más comunes que se utilizan en el mundo editorial son las de cuartil y las de percentil. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy importante entender qué recomendaciones eh, usted puede entender por el resumen de las revistas. ¿Cómo analiza usted las referencias del manuscrito? ¿Cuáles son las áreas de investigación? Y si tiene o no tiene datos de investigación. Estas son recomendaciones importantes porque eso le va a permitir a usted entender si la revista está más adecuada a lo que, o su manuscrito está más adecuado a lo que tiene la revista como temas centrales, para que usted no pierda tiempo ni esfuerzos en presentarse en revistas en donde lo van a descartar rápidamente porque no está adecuado su manuscrito a esa revista.
Ahora, hay otro tema que es importantísimo, es el modelo de acceso y de financiamiento editorial. Aquí hay diferentes formas en las que las revistas se mantienen, porque las revistas tienen un costo. Las personas que trabajan en la editorial también tienen que comer, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar el colegio de los hijos, tienen que hacer mercado. Entonces, esas personas les pagan un sueldo, pero aparte de eso hay otros costos asociados al mundo editorial. Por ejemplo, el mantenimiento del gestor editorial. Por ejemplo, la diagramación, la revisión de estilo, el esfuerzo que hay que tener para conseguir revisores que revisen su documento, todo el esfuerzo de gestión que significa eso. Todo eso y otras cosas más tienen un costo. Entonces, las revistas deben financiarse de alguna forma. Como se ha hecho tradicionalmente, es por modelo de suscripción. Así se hacía antes. Es como ocurre con Netflix. Si usted paga una suscripción por Netflix y usted tiene acceso por el tiempo que pague su suscripción, usted tiene acceso a los contenidos. Así funciona y ha funcionado por toda la eternidad el modelo de suscripción de cualquier tipo de contenidos. Entonces, cuando ustedes, bueno, yo no sé ustedes qué tan jóvenes son, pero no sé si recuerdan que llegaba el periódico, todas las mañanas llegaba el periódico a las casas. Ese periódico no llegaba mágicamente por un duende, sino que era todo un equipo de personas que hacía que llegara ese periódico al cual usted pagaba una suscripción todas las mañanas a su casa. Y esos costos los cubre la suscripción. El otro modelo, que es mucho más reciente, ahora vamos a ver qué tan reciente, es el de acceso abierto. Más reciente, estoy hablando que esto aparece básicamente este siglo, con unas aclaraciones que haremos ahora, pero básicamente funciona desde este siglo. Y hay un modelo que es híbrido, pero este no tiene que ver con sino es que utiliza el modelo de suscripción y el modelo de acceso abierto en títulos que tienen una revista que es por suscripción y la revista con el mismo título de acceso abierto y usted escoge qué quiere hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted utiliza el modelo de suscripción, usted como autor no le cuesta absolutamente nada enviar su manuscrito a la revista. Usted lo envía, allá le dicen si lo aceptan y si lo aceptan lo publican. Punto. No le toca pagar un solo peso. El que tiene que pagar es el lector. El lector tiene que pagar, como en Netflix, tiene que pagar la suscripción para leer ese artículo de forma inmediata, apenas se publica. ¿Ok? En el acceso abierto la cosa funciona diferente. ¿Por qué funciona el acceso? ¿Cómo funciona el acceso abierto? El acceso abierto lo que quiere decir es un principio en el cual se dice que el acceso al conocimiento debe ser libre y que nadie debe tener ninguna barrera para acceder al conocimiento. Entonces, en el momento en que el artículo se publica, cualquier persona del mundo debería poder leerlo. Pero ¿quién paga los costos editoriales? Porque la revista no va a salir gratis porque todo el mundo quiera acceder al conocimiento. Toca lo que les digo, hay costos asociados. Entonces, el que tiene que pagar o el que paga el costo de la publicación es el que presenta el manuscrito, el que va a publicar, o sea, usted como investigador. Y eso tiene, digamos, dos variantes. Una variante es la que llamamos ruta dorada, que es esta de acá, y la otra que es la ruta diamante. Entonces, la ruta dorada, usted tiene que pagar un Article Processing Charge, que se llama, que es el APC, el costo de procesamiento por artículo, en donde usted cubre, digamos, los costos de procesamiento de ese documento y el documento cuando ya sea aceptado y sea publicado, cualquiera lo puede leer. Entonces, aquí hay varias cosas. Hay unas cosas nuevas en el país, por ejemplo, ustedes, la universidad, las universidades del país están en un consorcio y ese consorcio ha hecho un acuerdo para hacer como una especie de prepago con 5 editoriales comerciales, en donde el consorcio en conjunto hace como un prepago de artículos, de forma tal, pues con unos descuentos importantes para el país, de forma tal que todas las universidades tienen una cuota para presentar manuscritos en artículos en ruta dorada. ¿Eso qué quiere decir? Que usted presenta su artículo, si el artículo es aceptado en el momento de pagar, cuando ya le dicen a usted el artículo es aceptado, después de eso le van a decir, bueno, amigo, entonces usted cómo va a pagar. Como en cualquier
carrito de compras. Usted va a pagar con tarjeta de crédito, va a pagar con AP, va a pagar con débito. Aquí lo que le van a decir usted cómo va a pagar. ¿Lo va a pagar usted o lo va a pagar a través del convenio que hay de APCs? Entonces usted dice, no, pues a través del convenio. Y ahí hay un procedimiento en el cual se hace el pago. Si no, pues usted le toca pagar con recursos propios, ojalá provenientes del presupuesto que usted generó en su proyecto de investigación para pago de publicaciones. Bien, esa es la forma de la ruta dorada. La otra es la ruta diamante. La ruta diamante es la que prevalece en las revistas latinoamericanas. Allí no hay ninguna PC, no hay costos de procesamiento por artículo que cubra el autor, ¿okay? Ni que cubra el que lee. Aquí el que cubre los costos es la institución que maneja la editorial. En este caso, la mayoría de las instituciones son instituciones universitarias, entonces la universidad paga todos los costos de mantenimiento de la revista. Son subsidiadas por la revista. Y existe otro modelo que no es un modelo de financiamiento editorial, pero es importante que ustedes lo conozcan. Y es que el modelo de suscripción tiene una variante que es la de Green Open Access, de acceso de la ruta verde. Y este se vale de los preprints y los repositorios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando usted publica su artículo en una revista por suscripción, para leerlo de forma inmediata, tiene que pagar la suscripción. Pero algunas revistas, por ejemplo, todas las revistas del Sevier tienen esa opción, todas las revistas de suscripción del Sevier son además Green Open Access, porque puede que no sean Green Open Access, pero las del Sevier sí son Green Open Access. ¿Y eso qué quiere decir? Que el artículo, la versión de su manuscrito que ha sido aprobada y revisada por pares, la versión anterior a que salga el PDF final, esa versión usted la puede poner en autoarchivo, en repositorios, de forma tal que el conocimiento del artículo ya corregido está disponible para toda la comunidad, solo que no está en el formato final, con las imágenes ya bonitas, con la diagramación bonita, sino con la versión preliminar antes de ser publicado. Usted puede hacer eso. Y entonces las personas van a tener acceso al conocimiento si acceden a ese artículo que usted pone en un repositorio de preprints. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Está el acceso, el Open Access bronce, que es que la editorial misma decide dejar unos archivos, unos artículos en acceso abierto. Esto ocurrió con todos, por ejemplo, todas las editoriales del mundo se pusieron de acuerdo y todos los artículos que tienen que ver con COVID, todos, no importa si eran de suscripción o no, todos quedaron con acceso abierto y eso se llama modalidad bronce. Y existe la que no deben utilizar, pues obviamente nadie en ninguna universidad o en alguna institución que se precie de utilizar el valor del conocimiento como uno de los valores principales. La universidad es una generadora de conocimiento y debe respetar los derechos de autor, pues el acceso ilegal a artículos que violan las licencias no se debe permitir y ustedes saben que hay algunas plataformas que ponen documentos que violan claramente las licencias y los derechos de autor a disposición de todo el mundo. Esto éticamente no se debe considerar y yo espero que en su universidad nadie haga promoción del uso de estas plataformas porque va justamente en contra de los principios universitarios. ¿Con qué valor moral después yo le digo a un estudiante que no se copie si le estoy proporcionando además literatura que viola los derechos de autor? Eso no tendría ningún sentido, completamente incoherente. Entonces vamos a ver un poquito de la historia editorial y el acceso abierto. Una historia conjunta. Tengamos en cuenta que los sellos de arcilla como modelo editorial, digamos, en masa, aparecieron en el año 400, cerca del año 440 antes de Cristo, pero son sellos de arcilla. Después los chinos se inventaron los tipos móviles y los sellos cerámicos, que eran mucho más, por supuesto, más estables que un sello de arcilla. Y eso fue en el año 1000. Y tuvieron que pasar 400 años para que la imprenta de tipos móviles metálicos que se le atribuye a Johannes Gutenberg, ya también he visto algunas discusiones en donde se dice que no fue Gutenberg, pero bueno, lo conocemos atribuido a Johannes Gutenberg en 1450. En 1675 aparece la primera revista científica,
¿cierto? Y en 1710, o sea, ciento y pico de años después, casi, no, casi como 60 años después, aparece el manifiesto de la reina Ana, que constituye los derechos de copia, en lo que conocemos hoy como el copyright. Y esto aparece pues para los países que hacían parte del del reino británico, del reino de la reina Ana. Estos derechos se le dieron a los editores, a las personas que publicaban, no a los autores. A los que publicaban, porque hay una historia de romance un poco turbia de la reina Ana con un editor, y entonces le permitió hacer uso comercial a partir de esta ley a los editores de la producción intelectual, no a los autores, a los editores. Eso es 1710. Casi 40 años después aparece The Scots Magazine. The Scots Magazine todavía existe, todavía es una revista vigente y fue la primera revista por suscripción. Por supuesto, esta no es una revista científica, es una revista por suscripción, como Mecánica Popular o algo así. Pueden buscarla en internet. En 1886 aparece el Tratado de Berna de Derechos de Autor. Y el Tratado de Derechos de Autor, en contraposición, no, complementando los derechos de copia que existían en el mundo anglosajón, incluye dentro de los derechos de autor los derechos morales y se le reconoce al autor la paternidad sobre una obra. Entonces, en ese sentido, los derechos de autor que manejamos en los países que no son anglosajones protegen muchas más cosas que los derechos de copia o el copyright de los países anglosajones. Esto es en 1886. En 1975, Eugene Garfield genera el factor de impacto. Publica el factor de impacto. Él duró como desde los 50 tratando de sacar ese factor de impacto, hizo una gran cantidad de trabajo. En el 80 aparece la primera versión digital de ese factor de impacto, si mal no estoy. Y en el 83, esto no tiene que ver con las publicaciones, pero tiene que ver con el movimiento de software libre, Richard Stallman lanza el proyecto GNU de software libre, en donde dice que todo el software debe ser de libre acceso para poderlo estudiar, reproducir y mejorar. Y desde el 83 estuvo tratando de generar un sistema operativo completamente libre que no tuviera licencias de por medio o que no tuviera licencias que no fueran GNU de por medio y solamente se logra en el 91 porque Linus Torvalds lanza lo que se llama el kernel de Linux, el corazón de Linux. Ya todo lo demás del sistema operativo, los miles de programas que conforman un sistema operativo ya estaban construidos, pero faltaba el central, el core, el kernel de ese sistema operativo que no se había podido construir. Linus Torvalds lo hace en el 91 y de esa forma aparece Linux y aparece todo el movimiento de software libre ya consolidado. En el mundo editorial tenemos que en agosto 14 del 91 se establece Archive. Archive es un repositorio de artículos de investigación de física que se genera en los laboratorios de Los Álamos. Y Archive son artículos de preprint, son los preprints de física y ellos decidieron montar este repositorio para que todos los físicos tuvieran acceso por lo menos a los preprints. Y fíjense que esto fue en el 91. En el 97, Eric Raymond publica un documento que se llama La Catedral y el Bazar, que le da inicio al movimiento de acceso de open source, de fuente abierta, de código abierto, que a diferencia del movimiento de software libre, el movimiento de código abierto lo que dice es que usted tiene que tener la libertad también de decidir que si quiere que sea completamente libre o no. Y si usted quiere decir que cobra por algunas cosas del software, debe poder hacerlo para poder mantenerse en este planeta y hacer mercado y todas estas cosas. Entonces, ahí hay una fractura entre el movimiento del software libre y el movimiento del acceso abierto, de la fuente abierta, que genera los mayores cambios en el mundo editorial. En la Universidad de Siracusa
en el 97 se genera la primera revista de acceso abierto. En el 98, o sea, un año después, aparece Cielo. Esto es muy importante. Cielo Brasil, con esa premisa de que la literatura debe ser libre, y aparece el sistema Cielo como un sistema de información en donde se compilan todas estas revistas. En el año 2000 aparece la primera editorial cuyo modelo de negocio se basa en el acceso abierto de la Ruta Dorada, que es PLOS. Y en el 2001 se constituye las licencias de Creative Commons, que todo el mundo conoce hoy día, que son las que se utilizan en las revistas de acceso abierto, bueno, prácticamente en todas las publicaciones editoriales, en donde se especifican cuáles son los derechos que tiene una persona al enfrentarse a cualquier obra que esté cubierta por las licencias de Creative Commons. En el 2009 aparece el Chimago Journal Rank, al igual que el Source Malaysia Imperfect Paper, SNIP. En el 2010 aparece la lista de revistas predadoras. En el 2016 aparece el Sitescore de Scopus. Y en el 2018 lanzan la iniciativa del Plan S, la Coalición S en Europa, para tratar de manejar el tema del acceso abierto para toda la Unión Europea. Entonces, esto les da a ustedes un panorama de cómo ha funcionado esto en el mundo. Ahora, no todas las disciplinas tienen los mismos tipos de productos como forma preferencial de expresar sus productos de investigación. Cada disciplina tiene dinámicas diferentes y tiene modelos diferentes de investigación. Entonces, por ejemplo, los artículos y las revistas científicas son preferenciales para las áreas de medicina y de ciencias naturales. Los libros son más para ciencias sociales, artes y humanidades, por lo menos en la forma preferente de presentación de sus documentos. Los artículos en conferencias o en simposios han cobrado muchísima fuerza en ciencias de computación y ingenierías. Y tenemos también otro tipo de de expresiones como los performances, los conciertos, las exposiciones, las creaciones artísticas, que son para formas de expresión de sus productos de investigación en artes, por ejemplo, un edificio en arquitectura, ¿no? En Scopus tenemos una representación global del conocimiento. Tenemos ya en este momento son 27.000, están 27.000 revistas en acceso abierto. Tenemos de todas las áreas del conocimiento y ustedes van a ver que también tenemos artículos en conferencias y libros de investigación dentro de Scopus. Miren, del 2017 al 2022, solamente del 17 al 22, se publicaron 22 millones de documentos a nivel mundial. De esos 22 millones, cuando se hizo este slide, había 185 millones de citas y 21 millones y medio de autores aproximadamente. Para Latinoamérica eso era 1.200.000, 100.000 artículos, 820.000 citaciones y 1 millón casi y medio de autores. En Colombia eso se convierte en 98.000 publicaciones, 700.000, 730.000 citaciones a la fecha y 107.000 autores. Entonces la cantidad de información es salvaje y la cantidad de revistas también. Entonces usted debe tener alguna forma de poder tomar decisiones con respecto a las revistas. Para eso tenemos varias métricas. Las métricas de Sitescore, en donde ya les mencioné, es el número de citaciones sobre el número de documentos para un periodo específico de 4 años. Entonces, para el 2020, entre el 2017 y el 2020, si usted está mirando las del 21, pues va contando las citaciones y los documentos ahí. En Scopus, usted hace clic y puede verificar este tipo de métricas. El Sitescore también tiene unos percentiles por área del conocimiento. Entonces, una revista puede estar en diferentes áreas. Esta está en agronomía, en botánica y en biotecnología. Y fíjense ustedes que tiene diferentes posiciones en cada uno de esos áreas del conocimiento. Como les decía, el Sitescore solamente se puede utilizar para comparar revistas. O sea, si va a comparar revistas, solo que sean de la misma área del conocimiento. Entonces, esta está de primera en 334 en esta área, está de séptima entre 400 revistas en esta área, y está de 12 entre 270 y pico en esta área.
Esto es muy importante cuando usted está mirando, tratando de entender cuál es el papel que tiene esa revista que usted está utilizando en el mundo de su disciplina. Y está el SciScore Rank and Trend, en donde usted le muestra esa revista en qué posición está y cuáles son las otras revistas, para que usted las conozca, sepa cuáles son esos valores de publicaciones y de citas, y eso le sirva para tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la revista decimocuarta de 63 en la categoría de lo que sea, de agronomía y ciencias de semillas? Pues aquí tenemos hasta la décima, pero pues usted quisiera averiguar cuál es la decimocuarta o la 20ª, las que sea. Está el SNP, del cual nosotros en Scopus presentamos el valor crudo para la revista, y es importante porque usted con ese valor, usted puede comparar, puede valorar las revistas independientemente del área del conocimiento. Entonces, si es de derecho o es de medicina, se ponderan las citas esperadas, por lo tanto usted puede contemplar un valor, digamos, real comparativo entre las diferentes revistas. Eso le sirve mucho para comparar. El ranking de Chimago de revistas también hace lo mismo, solo que en su normalización considera que no todas las citas tienen el mismo valor, y entonces ellos generaron una fórmula de prestigio o un indicador de prestigio que lo añadan al cálculo, de prestigio de la revista, por supuesto, que añaden al cálculo para que usted pueda comparar entre diferentes títulos. Y ahí nosotros en Scopus presentamos el valor del site-score, no de los cuartiles, pero sí del site-score. ¿Y cómo hacemos para analizar una revista? Entonces, yo les invito a que revisen, esto es para las revistas del Sevier. Hay de otras editoriales, si ustedes buscan Journal Finder en Google, les van a aparecer varios Journal Finders de diferentes editoriales. Yo les recomiendo el del Sevier porque, pues, independientemente de que yo trabaje ahí, van a verlo y lo van a ver. Es el más bonito de todos. Entonces ustedes pueden acceder con esta dirección electrónica o si quieren a través de ese código QR. ¿Y qué es lo que van a encontrar en el Journal Finder? Van a encontrar un formulario para que usted busque revistas, pero no de cualquier editorial, del Sevier. ¿Por qué solamente de las revistas del Sevier? Porque para poder hacer esto, usted tiene que tener datos del flujo editorial. Y pues el Sevier no se puede meter a sacarle la información a Taylor and Francis o a Emerald o a Springer o a cualquier otra editorial. Utiliza los datos que tiene. Entonces, ¿qué hace usted? De su manuscrito usted pone el título de su manuscrito y también pone el resumen de su manuscrito, por supuesto traducidos al inglés, y las palabras clave las escoge y el área de trabajo. Y le dice que le busque. Entonces, por ejemplo, este es un caso en el cual yo puse aquí un ejemplo de un título, de un resumen, las palabras claves y las áreas de investigación, y le digo que me busque cuáles son los artículos, las revistas que dentro de la editorial Elsevier podían servirme para aplicar. Entonces me dice, mire, amiguito, yo le voy a contar todas estas cosas. Con la métrica de SiteScore, ¿cierto? Mire la distribución de cómo están esas revistas. Entonces, con un valor de SiteScore de 0 a 6, esta es la distribución. De 6 a 10, esta es la distribución. Entonces, de las revistas que con más SiteScore hay de estos temas, están entre 6 y 7, digamos. ¿Ok? Y usted también va a poder ver acá cuáles son los tiempos para la primera decisión. La primera decisión es que le dicen aceptamos o no aceptamos su artículo. Entonces, para revisión, ¿no? Entonces, usted se da cuenta que está la distribución en este periodo. Entonces puede ser desde 0 semanas hasta 52 semanas, y aquí usted ve que la mayoría de los tiempos que se toman están cercanos a las 6 semanas, sin decir eso, que no puede haber algunos artículos que se pasen de fecha, ¿no? Y usted puede escoger de acuerdo a sus necesidades cuáles son, qué tanta premura tiene usted para que le digan esa respuesta. También tiene el valor del factor de impacto. Entonces, usted puede decir, ah, bueno, yo quiero una revista con un factor de impacto muy alto, con un factor de impacto más bajito. Usted lo decide y aquí ve
para las revistas del área cuáles son la mayor cantidad, o en qué factores de impacto encuentra usted esas revistas en mayor cantidad. Y el tiempo de publicación. Entonces, ¿cuánto se tardan en publicar el artículo? Entonces, esto va de 0 a 52 semanas y usted se está dando cuenta que, por ejemplo, para este periodo son 12 semanas. Entonces, dependiendo de esto, pero es una distribución estadística. Mire que aquí también hay cosas por acá en las 6 meses casi. Entonces, la mayoría de las veces esto va a ocurrir en este periodo. Eso también tiene que ver con el tiempo que usted le dedique a las correcciones, ¿no? Usted le envía las correcciones y se demora 2 semanas en enviarlas, pues se va a demorar más el tiempo de su publicación. Entonces, también depende del tiempo que usted tenga dedicado o disponible para poder hacer esas cosas. Por eso es la variabilidad también, o en encontrar referees, bueno, hay tantas cosas que afectan esto. Y le da un listado de 12 revistas que hacen match con su artículo. Entonces, la primera de ellas que aparece, bueno, otra cosa súper importante, usted puede escoger revistas solamente de Gold Open Access o solamente de suscripción, o dejarlos los dos prendidos y le van a aparecer ambas. Entonces, fíjese usted que Food Bioscience es una revista que usted puede publicar en acceso abierto o en suscripción. Si no tiene plata para pagar el APC, publica en suscripción. Si tiene plata para pagar el APC, publica en Open Access. En suscripción ya sabe que esta revista es GitHub Open Access, así que cuando le den el manuscrito ya corregido, usted lo puede poner en un repositorio y la gente va a poder tener acceso al documento. Pero además de eso, el Elsevier le da otras ventajas. Le da un enlace para que usted distribuya entre todo el mundo y tienen un tiempo, creo que es de una semana, no me acuerdo si es una semana o un mes, para que las personas descarguen su artículo sin ningún costo, desde el momento en que se publica. Usted le dan ese enlace y usted lo distribuye a todo el que quiera. Y la gente puede descargar ese artículo para que lo lea. Bueno, y entonces esto tiene diferentes indicadores. Este de las rayitas, que es el match score del texto. Entonces le dice, mire, ese texto suyo hace match 2 rayitas con el tema de la revista. Hay algunas que le marcan 5 rayitas. Entonces eso es súper importante porque es prácticamente usted escribe ese artículo para esa revista. Pero como eso no ocurre, pues eso lo deberíamos hacer al principio y no al final. Pero bueno, en fin. Le dice cuál es el valor del site score actual, le dice cuál es el valor del factor de impacto, le dice la tasa de aceptación, el tiempo más probable para la primera decisión y el tiempo para la publicación. Entonces le dice, bueno, mire, esto está en 4.6 de site score, está en 3 de factor de impacto, la tasa de aceptación es del 10% nomás, o sea que de 10 artículos se pasará 1. El tiempo para la primera decisión es de 3 semanas, entonces en 3 semanas le dicen sí, amigo o no, amigo, y si le dicen sí, para la publicación se va a tardar 2 semanas más. Entonces, pero en promedio, ustedes ya se dieron cuenta que la distribución le dice otra cosa, ¿no? Que se pueden demorar más. Miremos qué otra cosa le dice. Entonces, mire, le dice, si usted quiere pagar el APC, le vale $3.000. Si quiere presentarlo por suscripción, el embargo es de 12 meses. ¿Cuáles son los países que están publicando ahí? China, Tailandia y Brasil, parece. Y si usted quiere ver aquí los datos históricos, ¿ok? Le dice cuál es el área, cuáles son las áreas, cuáles son los artículos más recientes, todos los datos de la revista para que usted tome una decisión informada sobre si esa es la revista suya o no. Aquí hay otro ejemplo, el Journal of Functional Foods. Fíjese que esta solamente es Open Access. Entonces, y el fee es mucho más económico, 1.750. Recuerde que por estar en Colombia, usted tiene, para las revistas del Elsevier, tiene un descuento del 50%. Entonces, esto no le va a costar 1.700, sino le cuesta la mitad por ser colombiano. Todos los valores de los APCs del Elsevier le valen la mitad por ser colombiano, en casi todas las revistas. Obviamente no tiene periodo de embargo, la tasa de aceptación es de casi el 20%, el doble. China, Estados Unidos y Tailandia, 4 semanas, 3 semanas, las áreas. Miremos de pronto otro ejemplo. El Journal de Food Composition and Analysis. Entonces también tiene las dos modalidades. Aquí usted ve que el site es más alto, que el factor de impacto es más alto, que las palabras claves con las que hizo match fueron Cocoa. Yo no me di cuenta si aquí arriba le había salido. No, aquí sí, pero solo tiene una rayita.
La tasa de aceptación es del 12, 5 semanas y 3 semanas, $3.000, 12 meses, si se va a ir por embargo. China, Estados Unidos y Brasil. Miremos otra. No, ya no miremos más. Y entonces, ¿usted qué puede hacer? Como estas revistas son solo del Sevier, usted no se va a quedar solamente mirando el mundo de las revistas del Sevier. Si alguna de estas le parece chévere, pues de una vez. Pero lo que usted puede ver es cuáles son las revistas de todo el mundo de las 27.000 que están en las mismas áreas de estas que usted encontró acá. Entonces usted puede utilizar la herramienta de comparación de revistas de Scopus. Aquí usted tiene un enlace para llegar allá. Entonces, Scopus tiene una herramienta para comparación de revistas. Ya les muestro cómo llegan allá. Lo primero que tienen que hacer es que usted se va a Sources, no a Search. Search no, a Sources. Y en Sources usted puede buscar el título de la revista. Entonces, por ejemplo, esta era Food Bioscience. ¿Se acuerdan que Food Bioscience era la primera que teníamos acá? Ouch. Food Bioscience. Por eso la escogí. Entonces me voy a Food Bioscience y la voy a buscar en Scopus. Y fíjense que acá me aparece compare revistas. Aquí de este lado me aparece compare revistas. Entonces yo quiero compararla con otras. Entonces entro a la página, aquí ya me va a aparecer Food Bioscience, ¿cierto? Mírela. Y me va a decir el SiteScore por año. Del 2013 al 2019 ha ido creciendo así. Y yo acá en esta casilla voy ingresando los nombres de las revistas que yo quiero ir adicionando. Entonces, Journal of Functional Foods, que era otra de las que habíamos visto. Le doy buscar y cuando la busco me sale aquí el título, lo selecciono y entonces me aparece el Journal of Functional Foods y mire cómo los valores de SciScore son diferentes a los de Food Bioscience. Entonces usted ya tiene una comparación clara. Esta revista es muy nueva, es más nueva y aquí tengo la otra, ¿no? La que había visto que era Journal of Food Composition. Pues mire, Journal of Food Composition tiene esta dinámica, estuvo por encima de Journal of Functional Foods durante varios años, pero esto cambió en 2014. Habría que ver cómo se comporta en los años más recientes. Pero usted tiene toda esa información allí. ¿Y qué información? Bueno, y usted puede añadir todas las revistas que quiera, hasta 10 comparar. Usted tiene información del SJR por año, si quiere comparar por SJR. Tiene la información de del valor del SNP por año, tiene el valor de las citaciones por año. Entonces, fíjese que esta revista en los últimos años ha sido más citada la roja que las otras dos. Los documentos por año, también tienen más documentos. Los porcentajes de artículos no citados por año, obviamente todas se disparan en los últimos años porque son muy nuevas los artículos y no los han citado. Pero fíjese que esta tuvo un porcentaje por acá de sitios de no citados pues interesante en comparación con las demás, aunque no había de las otras, no existían. Los porcentajes de artículos revisión por año. Entonces, esta revista verde tuvo casi un 17% de artículos de revisión en un año específico, pero fíjense que están por encima, por debajo del 10%. Pero hay artículos de revisión en todas las revistas. Y tenemos otra herramienta que se llama Saibal, con la cual también puedo analizar la revista. Entonces, yo por ejemplo aquí puedo analizar análisis político. Bueno, este es un código para si usted quiere acceder, pero tiene que tener una suscripción. La universidad en este caso no la tiene, entonces solamente les voy a mostrar que aparece análisis político. Me aparecen todas las métricas, me aparecen las medidas de desempeño, cuál es el impacto de la revista, cuáles son el conteo de citas, las citaciones por publicación. Entonces yo puedo ver cómo ha sido la publicación en el tiempo, puedo mirar por cuartiles cómo ha sido esa revista en el tiempo, entonces yo veo que ha sido cuartil 2, cuartil 1 y después volvió otra vez a ser cuartil 2. Puedo ver las publicaciones con mayor impacto ponderado normalizado. Puedo ver el conteo de vistas, ¿se acuerdan que les decía? De vistas en Scopus, por supuesto los resúmenes. Puedo ver las vistas por publicación, 42.8, tiene un promedio interesante, de citaciones. También puedo ver el impacto ponderado y ver que no tiene un impacto tan alto. Tendría que estar por encima de 1 para haber superado el impacto ponderado de las citas esperadas para este tipo de publicaciones en el mundo, para publicaciones similares en el mundo. Entonces veo que en el 2019 estuvo muy alto y volvió a decaer. Puedo ver cuáles son los temas de investigación de esa revista. Entonces veo que para esa fecha, o sea, para este periodo, ¿dónde está? Del 17 al 22, pues eran investigación paramilitares con 11 documentos, en
conflictos civiles el 10% y en política exterior brasilera el 6 documentos. Aquí me dice cuál es el chart de publicación en el mundo y el percentil de prominencia, qué tan de moda está ese tema de investigación en el planeta. Además de eso, puedo verlo con esta gráfica, en donde yo tengo todos los temas de investigación. El tamaño de la burbuja es qué tan grande es ese tema de investigación. Y vemos también qué tan interdisciplinaria puede ser esa revista con respecto a las áreas de investigación que ustedes ven aquí con diferentes colores. Entonces, las mejores prácticas tienen que ver, conocer el estilo de la cita. Utilicen Mendeley para eso. Trate de ser preciso y completo. También le permite Mendeley hacer eso. Citar en el lugar adecuado. También Mendeley le ayuda a eso. Utilizar citas directas con moderación. Eso no lo puede controlar con Mendeley, pero por favor trate de hacerlo. No, evite el plagio, por favor. Para eso utilice su gestor de referencias. Entonces, si usted esa cosa no es una invención suya, sino proviene de alguna de las lecturas, pues cítelo. Eso no importa. Lo importante es que lo cite. Ahí, yo he escuchado algunas cosas que dicen que hay límite de citas. Por supuesto, usted no puede escribir un documento solamente utilizando citas, pero pues haga uso de las citas, por supuesto. Fuentes relevantes. Seleccione las citas de revistas de investigación, no de páginas web o de blogs o de revistas que no están indexadas o de literatura gris. En lo posible trate de utilizar fuentes de revistas indexadas. Revise y actualice sus citas, trate de mantenerse al tanto y utilice por favor un gestor de referencia. Les recomiendo muchísimo Mendeley, es muy bonito. La versión de escritorio es súper útil. Y entonces, pues no, ya nos queda un minuto para preguntas. Y no se durmieron. Estoy solo en el mundo. ¿Alguien me escucha? ¿Aló? Fuerte y claro. Ah, bueno. Ya me asusté, Juan. Pensé que no había nadie. Esto es como una sesión espiritista. Manifiéstate. Voy a golpear la mesa. Golpeé la mesa, por favor, hagan preguntas. Aprovechen. Buenos días. Claudia, hola. Yo he enviado la pregunta por el chat y mi pregunta es, si yo voy a desarrollar una investigación, por ejemplo, en suelos, que es mi área de conocimiento, y voy a analizar los suelos del departamento del Meta, entonces yo entiendo que el impacto es regional. Quisiera saber si un artículo que surja de ese proyecto de investigación puede ser Q2, teniendo en cuenta que es impacto regional, o no tiene nada que ver el impacto con el nivel del artículo. Primero que todos los artículos no tienen Qs. Los artículos, los cuartiles son una medida de revistas. Le voy a poner un ejemplo. ¿Hay alguien aquí de Antioquia? ¿Alguien hay de aquí de Antioquia? Necesito que me digan cuántas veces ha ganado el campeonato de fútbol nacional el Medellín y el Nacional. Entre los dos, creo que son como 27 campeonatos. ¿Claudia es aficionada al fútbol? ¿O es igual que yo? Más o menos, más o menos. Más o menos. ¿Usted está en Bogotá? No, estoy en Villavicencio. Está en Villavicencio. Bueno, peor todavía. Entonces, digamos que hay 3 equipos en Antioquia, ¿cierto? El Envigado, el Nacional y el Medellín. Y Antioquia se ha ganado 27 veces la Copa de Fútbol. Entonces, ¿yo puedo decir que el Envigado ha sido 27 veces campeón del fútbol colombiano? No, señor. ¿Pero por qué si es de Antioquia? Porque esas 27 veces deben repartirse entre los 3 equipos. Ah, entonces 27 dividido 3. Entonces, el Envigado ha sido ganador
digamos, 7 veces punto no sé qué. No, sería 9, pero no podemos decir tampoco que cada equipo ganó la Copa 9 veces. Pero ¿por qué si los 3 son de Antioquia? Sí, pero no todos ganaron la Copa las mismas veces. Eso es lo que pasa con los cuartiles. Uh-huh. Los cuartiles son de la revista, no de los artículos ni de los autores. ¿Ok? Gracias. Sí, gracias por la aclaración. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con respecto al impacto de su artículo de suelos de Villavicencio, resulta que, le voy a poner un ejemplo, tuve la fortuna que me dio la vida de ir a Tanzania el año antepasado, bueno, hace poquito tiempo, estuve en Tanzania. Y cuando llegué a Tanzania dije, pero ¿esta vaina qué es? Esto es Armenia. Es exactamente igual. Pues resulta que los suelos son muy parecidos, que son suelos volcánicos, las lomas son iguales. Entonces, a nivel edafológico, el suelo es casi el mismo. Adivine qué es lo que cultivan en Tanzania. Café. Café. Claro, usted llega y son cultivos de café y usted ve eso exactamente igual a como si estuviera en el eje cafetero. Entonces, su artículo que usted considera de impacto regional puede tratar una problemática edafológica que puede estar en otro país, en otra parte del planeta. Y van a apreciar en otra parte del planeta lo que usted tenga que decir al respecto. Esto es lo que esto es lo que llamamos investigación regional con impacto global. Entiendo. Entonces, a veces yo veo que los investigadores colombianos menosprecian la calidad de su investigación, porque piensan que es una cosa que es solamente local y no, y que a nadie más le va a interesar. Voy a poner otro ejemplo al respecto. Ustedes saben perfectamente que el modelo de paz de Colombia, que se implementó hace unos años, está inspirado en conflictos en Sudáfrica, en Irlanda, y tomamos mucho de lo que ocurrió para los procesos de paz tanto en Irlanda como en Sudáfrica para construir el nuestro. Y ahora el modelo colombiano se está utilizando para otros conflictos en otras partes del mundo. Entonces, por más que sea local y las condiciones tengan casos específicos, pues a la gente sí le interesa saber qué se ha hecho en otras partes, porque le puedan dar luces de cómo salir del chicharrón. Entonces, no hay que menospreciar eso y tampoco hay que ponerse límites con respecto a los cuartiles de las revistas. Yo también he visto erradamente que entonces dicen, yo voy a empezar con una publicación Q4 porque soy muy primíparo. ¿Usted quién le dijo que eso quién le dijo que eso era como si estuviera en el ejército, que entra como subteniente y después se va a capitán y después eso es una tara mental? Eso no tiene nada que ver. Si su artículo es bueno, punto. Preséntelo en una revista en donde la revista sea del tema que usted tiene que presentarse. Y los revisores le dirán qué es las correcciones que tienen que hacer y usted las hace y el tiempo que se demore y las veces que se demore y ya, y su artículo va a ser publicado. Usted no tiene que empezar con Q4 para después pasar a Q3 empezando porque los cuartiles de las revistas cambian todos los años. Entonces, no necesariamente, como lo vieron en los slides, no necesariamente una revista que sea Q4 hoy, Q4 hoy va a ser Q4 en el año entrante. Entonces, eso es una mala interpretación de los cuartiles. Eso no tiene nada que ver con la publicación. Fíjese que esta fue Q2, después Q1, 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 después Q2, Q2 y de pronto después el año entrante es Q1 otra vez, o Q3, vaya uno a saber. ¿Ok? Entonces los cuartiles no son para que usted se midan, no tienen nada que ver con la calidad de los artículos, no tienen nada que ver con la citación de los artículos, tiene que ver con una métrica de revistas, que es el ejemplo que les ponía del fútbol, de los equipos de fútbol. Y muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Bueno, y en Colombia, para temas de ingeniería, ¿cuáles son las revistas para publicar? O sea, en Colombia, ya le voy a decir en Colombia usted tiene todas las revistas del mundo para publicar. ¿Por qué quiere publicar solo en revistas colombianas? por esa tara mental de empezar por lo más bajo. Pero usted, ¿quién le dijo que las revistas colombianas son lo más bajo?
hay No. una cantidad de preconceptos que tenemos que sacarnos de la cabeza. Sí, es cierto. Venga, le muestro en cuáles revistas puede publicar. Ya le voy a mostrar en ingeniería. Ya le voy a mostrar. Déjeme paro de compartir esta pantalla y comparto esta otra. Me avisa cuando la estén viendo. Ya. Me voy aquí a Sources. Y aquí no voy a ir por título, sino me voy a ir por área. Y me voy a ir por Eng. Entonces, ¿ingeniería de cuál quiere? Puede ser ingeniería y construcción. Yo estuve haciendo ese ejercicio ahora. Escribí Engineering and Building. Y por aquí estaba. Sí, por ahí lo vi. Pero no veo building. Yo sí vi Building and Construction. Ah, puede ser. Por building and construction. Ahí. Entonces ahí está. Y entonces tiene solamente 286 revistas para que publique. Desde esta que se llama Applied Energy, que yo no, pues usted se va dando cuenta que esta revista, pues si es de construcción, pues esta está en energía, pero esta es de cementos y concretos. Y está en el percentil de Scopus, de Sitescore, está en el percentil 99, es la segunda revista. Publica, tiene 21,000 citaciones y 1,000 documentos. Ha sido citada, se cita en el 91%, el SNP es de 3.5, el SJR es de 5.2 y es del Elsevier. Ah, bueno. Entonces usted la podía buscar en Journal Finder, por ejemplo. Si ya sabe que es del Elsevier, usted la podría buscar en Journal Finder o buscarla, a ver qué le da. Sí. Está, si usted está trabajando en automatización, mire esta revista. O sea, tiene 286 revistas para escoger. Entonces no hay que limitarse solamente a un universo tan corto. Ok. Carlos, qué pena, iba a hacer una pregunta. Sí. ¿No hay como un filtro por país o alguna herramienta que nos señale las revistas por país? No. ¿Por qué quiere por país? Para solventar de pronto la pregunta de Claudia, digamos que si hay algún investigador interesado en publicar en revistas locales y yo quisiera saber cuáles son las mejores revistas a nivel nacional que hay Para eso tiene un índice local que se llama Publindex. en Publindex. Ah, ya. Justo hicieron una pregunta en el chat sobre eso. Es que hay que utilizar las herramientas tecnológicas. Entonces, fíjese que ustedes que Publindex es un índice para Colombia. Si usted quiere publicar con alcance de Colombia, pues utiliza Publindex. Si usted quiere utilizar un alcance latinoamericano, puede utilizar Latindex, o puede utilizar Redalic, o puede utilizar Cielo. ¿Sí? Y si usted quiere el alcance global, pues utilice índices de alcance global, en donde usted tiene el listado de todas las revistas del mundo. Lo que yo les digo es que no tienen que limitarse a revistas nacionales. Pueden utilizarlas, por supuesto, mejor si publican en la revista nacional. Pero no piensen que eso es porque es que las revistas nacionales son de menor nivel. Una revista en Publindex A1 es una revista que está indexada en WOS o en Scopus obligatoriamente. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Juliana, por la pregunta. Esto es como en The Matrix, liberen su mente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos cerrando? Y yo tengo otra pregunta. No sé si sea un caso muy frecuente. Si alguien quisiera publicar en una revista local en español y también quisiera publicar su artículo en inglés,
¿Eso se tendría que hacer en revistas diferentes o eso no se puede hacer, no se No, puede no puedes publicar un publicar el mismo artículo? artículo 2 veces. Así sea una traducción. No, es que una traducción no es otro artículo. Ya. Una traducción es plagio. Y te pillan y te denuncian. Pero entonces la recomendación para publicar en una revista ya internacional sí sería hacerla en inglés, hacer el artículo en inglés. No, porque si es internacional polaca, de pronto es mejor que publiques en polaco. O si es internacional brasilera, de pronto lo mejor es que publiques en Ujú. portugués. Es que internacional es cualquier cosa que no sea colombiana. O es que cualquier cosa que sea además de un país. Ya. Sí, sino creo que la tendencia es a publicar en inglés cuando se Pues tú puedes publica por publicar en fuera de inglés. Colombia. Lo que pasa es que el inglés es la lengua franca de la ciencia. Y tú puedes publicar en inglés en una revista colombiana, o puedes publicar en inglés en una revista china, o puedes publicar en inglés en cualquier revista. ¿Sí? Es más difícil que Sí, publiques en español en una revista china. Pero que si vas a publicar en una revista china, en inglés es muy probable que te la reciban. ¿Sí? sí, ya. Entonces, pero en español tú puedes publicar en una revista española, colombiana, chilena, mexicana, no importa. Entonces, y esas barreras del lenguaje van a ir desapareciendo en los próximos meses, yo creo. O sea, ni siquiera vamos a esperar años. Ya la traducción universal va a ser, yo creo que va a ser eso, universal. Yo cuando voy a las instituciones, la gente, todo el mundo tiene el Google Translator prendido en su navegador y todo el mundo lee en español y habla en español. No le importa si el artículo está escrito en mandarín, alemán, griego, lo que sea. Y eso cada vez esa barrera del idioma cada vez se va a diluir mucho más con las inteligencias artificiales por ahí dando vueltas en todas las aplicaciones. Entonces yo creo que ese tema también del idioma tenemos que empezar a reevaluarlo y ya no tenerle miedo a eso. Ya hay una gran cantidad de herramientas que nos permiten solventar esa barrera del idioma y publicar en la revista que de verdad me sirva. Es que lo importante es que ustedes encuentren la revista en la cual el artículo de ustedes va a ser más apreciado, que es los temas que ustedes están investigando, en donde es que la revista no es para tener puntos o para publicar, la revista es para tener una discusión con la comunidad académica de los pares del mundo, de la gente en el mundo que está discutiendo sobre eso que usted está investigando. No hay nada más triste que la soledad. Que usted sea el único que trabaja en una cosa, eso es una cosa aburridísima, porque nadie no tiene con quién discutir, no tiene con quién debatir, que son de las cosas más importantes en la investigación. Entonces, lo importante es que usted encuentre la revista en donde usted va a tener el debate, donde lo van a leer, donde lo van a citar, donde lo van a contradecir, donde usted va a poder aumentar, va a poder crecer como investigador, como científico. Eso es lo que es verdaderamente importante. No importa si la revista es chilena, ecuatoriana, vietnamita, polaca, rusa, gringa, no importa de dónde sea. Lo importante es que usted la localice. ¿Sí me hago entender, Juliana? Sí, Carlos, muy claro. Y muy interesante eso que dices de eliminar pues el prejuicio de que si publicamos en Colombia, pues estamos empezando por lo más bajo, Sí, eso no es cierto. porque realmente parece como algo, un prejuicio muy extendido. Estoy absolutamente de acuerdo. Y pues este tipo de espacios de discusión son importantes para poder empezar a tumbar todos esos mitos. ¿Sí? Yo, eh, a ver si lo logro. Pero aquí podemos buscarla. Es lo que yo me acuerdo, pero... Esta revista no está en el percentil 37, pero tenemos otras revistas en los cuartiles más altos, sobre todo de ciencias sociales. Ahí tenemos unas revistas súper bien indexadas latinoamericanas, en cuartil 1 incluso. Es que ahorita no me acuerdo cuáles son. Pero esta ingeniería que es un área muy competida, está en el percentil 37.
Pero ustedes busquen las revistas colombianas en Scopus y miren en qué percentil están. Las revistas A1, sobre todo las A1 de Publindex, esas están indexadas en Scopus o en WOS porque es parte de los requisitos. Y esas no son revistas menores. Entonces, y latinoamericanas también van a encontrar. Entonces, es solo cuestión de tener las herramientas. Ustedes tienen la herramienta de búsqueda, utilizarla para eso. Esa es mi invitación, pues, para todos ustedes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta, aclaración, regaño, crítica? Hablando de la soledad. Ya no sé. Bien, pues parece Muchas que... gracias, Carlos. Juan, entonces, cerramos el chuzo. A mí me quedó claro como el agua. Bueno, pues entonces un gusto poder estar con ustedes. Felipe, Carlos, muchas gracias desde el Centro de Investigación Bibliográfica de la Universidad Cooperativa. Es muy bueno poder hilar tanta información y poder comprender cómo las métricas nos ayudan a elegir una revista, cómo tenemos tantos prejuicios y también darnos cuenta que hay herramientas muy buenas, muy desarrolladas, muy precisas que nos ayudan a comprender cómo enlazar ese conocimiento que tenemos con lo que están generando otros autores y otros investigadores y también para que nos demos cuenta que podemos desarrollar más nuestras capacidades con todas estas herramientas. muchas gracias Felipe por ese comentario. Sí, la verdad es que lo que queremos es que la universidad avance en esos temas y tumbemos todos esos prejuicios, limpiemos las telarañas y con el cuarto limpio e iluminado arranquemos. Y lo importante es aquí generar estrategias, cómo colaborarle a los investigadores juniors, cómo, pues para que lo puedan lograr esas metas. Ahí hay muchísimas estrategias para tratar, tenemos buenas prácticas de otras instituciones que se pueden utilizar. Que bueno, Felipe, en algún momento si quieres las charlamos, porque no creo que este sea el espacio, pero pues sí, una invitación a que todos se animen a que lo importante es que difundamos el conocimiento que se hace en la institución, ¿no? No es Sí, señor. publicar por puntos o publicar por ranking o publicar, no, sino que estamos en una institución académica y queremos que se vea qué es lo que se está trabajando. Eso es lo importante, que el mundo conozca qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué me sirve encontrar la cura del cáncer si no le cuento a nadie? Correcto. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Para todos los asistentes les dejo en el chat el enlace para que por favor firmen la asistencia. Recuerden que en tema ponemos jornadas de capacitación semilleros UCC y que en campus encargado ponemos multicampus. Y recuerden también que esta tarde estamos invitados a la conferencia sobre presentación y diseño de infografías, que son herramientas muy buenas que nos permiten actualizar, organizar información para difundirla de la manera adecuada en artículos y en publicaciones académicas de todo tipo. Entonces esperamos que nos acompañen también esta tarde a las 3 en punto. Recuerden que en el documento PDF tenemos el enlace para la conexión. Muchas gracias a todos los asistentes, a los participantes, especialmente a Carlos por todo el esfuerzo y el empeño que puso para mostrarnos toda esta información tan valiosa y nos veremos esta tarde. Muchas gracias, tenga buen día. Igualmente para Gracias. ustedes. Gracias.